Bienvenidos desde su canal Presidencia Truquiris. Antes de empezar les invito a darle me gusta a mi página de Facebook, en donde también estaré subiendo los audiolibros próximamente. Bueno, sin más preámbulos y más introductorios, empecemos de una vez con este audiolibro. Charlas TED, la guía oficial de TED para hablar en público. Chris Anderson, director de TED. Herramientas para las charlas. Capítulo 5. Conexión. Personaliza. El conocimiento no puede meterse a la fuerza en los cerebros ajenos, debe hacerse entrar. Antes de poder construir una idea en la mente de otra persona, hace falta contar con su permiso. La gente se muestra cauta por naturaleza antes de abrir su mente, el bien más preciado que posee, a un perfecto desconocido. Así pues, debes buscar la manera de vencer esa prevención. Y la manera de lograrlo es hacer visible al ser humano que se agazapa, acobardado, en tu interior. Asistir a una charla es algo completamente distinto a leer un ensayo. Y no solo por las palabras, no, en absoluto. Para causar impacto, debe producirse una conexión humana. Puedes pronunciar una charla magnífica, con explicaciones clarísimas y razonamientos lógicos de lo más agudos, pero si antes no conectas con el público, tu charla no llegará. Aunque a un cierto nivel se entienda el contenido, no quedará activado, sino simplemente depositado en algún archivo mental etiquetado como "a olvidar pronto". Las personas no son ordenadores, son criaturas sociales con toda clase de rarezas ingeniosas. Han desarrollado armas para protegerse de conocimientos peligrosos que contaminan la visión del mundo de la que dependen. Esas armas tienen nombre: escepticismo, desconfianza, desagrado, aburrimiento, incomprensión. Y, por cierto, esas armas son de un valor incalculable. Si nuestra mente estuviera abierta a todo el lenguaje que le llega, nuestra vida se desmoronaría enseguida. El café da cáncer. Esos extranjeros son horribles. Cómprate esos fantásticos cuchillos de cocina. Sé cómo hacer que te lo pases bien, cielo. Todas y cada una de las cosas que oímos se evalúan antes de que nos atrevamos a incluirlas en una idea utilizable. Así pues, nuestra primera misión como conferencistas es encontrar la manera de desactivar esas armas y crear un vínculo humano de confianza con los integrantes del público, a fin de que estos se muestren dispuestos, e incluso encantados, a ofrecerte acceso pleno a su mente durante unos minutos. Si las metáforas militares no son de tu agrado, regresemos a la idea de que una charla es como un viaje. Es un viaje al que llevas al público. Es posible que hayas planeado una ruta magnífica a un destino muy potente. Pero antes de poder llevar a la gente hasta allí, tienes que conseguir que el viaje parezca atractivo. La tarea número 1 es ir hasta donde se encuentra el público y ganártelo. Sí, eres un guía en quien se puede confiar. Sin eso, toda la empresa puede paralizarse antes incluso de empezar. Nosotros les decimos a los conferenciantes que TED ofrece un público cálido y receptivo, pero aún así se dan grandes diferencias de repercusión entre los que conectan y los que, de manera inconsciente, suscitan escepticismo, aburrimiento o desagrado. Por suerte, existen numerosas maneras de establecer esa temprana e importantísima conexión. He aquí 5 sugerencias. Establece contacto visual desde el principio. Los seres humanos somos dados a emitir juicios instantáneos sobre otros seres humanos, amigo o enemigo, me gusta o no me gusta, inteligente o tonto, seguro de sí mismo o inseguro. Las pistas que usamos para realizar estos juicios rápidos son, con mucha frecuencia, de una superficialidad asombrosa, por la manera de vestir de alguien, por su manera de caminar o de estar de pie, por su expresión facial, por su lenguaje corporal, por la atención que presta. Los grandes conferenciantes encuentran la manera de establecer una conexión temprana con su público,
Puede ser por algo tan simple como por la confianza con la que salen al escenario. Miran a su alrededor, establecen contacto visual con 2 o 3 personas y sonríen. Fijémonos un poco en los primeros momentos de la TED Talk de Kelly McGonigal sobre las ventajas del estrés. Tengo que confesar algo. Hace una pausa, se vuelve, baja las manos, sonríe tímidamente. Pero antes quiero que ustedes me hagan una pequeña confesión a mí. Da un paso al frente. En el último año, mira a su alrededor fijamente, de rostro en rostro. Quiero que levanten la mano si han experimentado relativamente poco estrés. Sonrisa enigmática, que unos instantes después se convierte en una sonrisa cautivadora. Y ahí se produce una conexión instantánea con el público. Pero aunque no todos poseamos la misma fluidez expresiva que Kelly, ni seamos tan tranquilos ni tan guapos como ella, algo que sí podemos hacer es establecer contacto visual con los integrantes del público y sonreír un poco. La diferencia es enorme. El artista plástico indio Raghava Kaka es muy bueno estableciendo contacto visual, y la defensora de la democracia argentina Pia Mancini también. A los pocos segundos del inicio de sus respectivas charlas, te sientes totalmente atrapado. Hay una razón para que sea así. Los seres humanos hemos desarrollado una capacidad muy sofisticada para interpretar a los demás mirándolos a los ojos. Somos capaces, de manera inconsciente, de detectar el más mínimo movimiento de los músculos oculares en el rostro de otra persona y usar eso para juzgar no solo cómo se siente, sino si podemos fiarnos de ella. Y, mientras lo hacemos, ellos hacen lo mismo con nosotros. Los científicos han demostrado que la mera acción que ejecutan 2 personas al mirarse la una a la otra desencadena actividad en las neuronas espejo por la que, literalmente, uno adopta el estado emocional de la otra persona. Si yo estoy radiante, te haré sonreír por dentro. Solo un poco, pero un poco que importa mucho. Si estoy nervioso, tú también sentirás algo de ansiedad. Nos miramos el uno al otro y nuestras mentes se sincronizan. ¿Hasta qué punto esto es así? Es algo que viene determinado en parte por el grado de confianza mutua que sentimos. ¿Cuál es la mejor herramienta para generar esa confianza? Pues sí, una sonrisa. Una sonrisa natural, humana. La gente es capaz de detectar las sonrisas falsas y se siente manipulada al momento. Ron Goodman dio una TED Talk sobre el poder oculto de las sonrisas que merece los 7 minutos y medio que dura. El contacto visual, apoyado en alguna que otra cálida sonrisa, constituye una tecnología sorprendente capaz de transformar la recepción de una charla. Aunque es una pena que, en ocasiones, se vea socavada por otra tecnología, la iluminación de los escenarios. Hay instalaciones lumínicas dispuestas de tal modo que impiden que el conferenciante vea a su público. Coméntaselo al organizador del evento con antelación. Si sales al escenario y no sientes la conexión, no hay problema porque pidas que suban las luces de la platea o que bajen un poco las del escenario. En TED, el consejo más importante que damos el día de la charla a quienes van a hablar en público es que establezcan un contacto visual frecuente con los integrantes del público. Muestra calidez y cercanía. Muéstrate real. Sé tú. Eso facilita que confíen en ti, que les caigas bien y que empiecen a compartir contigo la pasión que sientes. Cuando salgas al escenario deberías hacerlo pensando en una cosa, en tu auténtico entusiasmo ante la posibilidad de compartir tu pasión con la gente que está sentada ahí, a pocos pasos de ti. No te precipites con la primera frase. Colócate bajo la luz, escoge a un par de personas, mírales a los ojos, saluda con un movimiento de cabeza y sonríe. Ya te has puesto en marcha. Muestra la vulnerabilidad.
Una de las mejores maneras de desarmar al público es empezar revelando nuestra propia vulnerabilidad. Es el equivalente a que un cowboy entre en un salón, se abra mucho la chaqueta y muestre que no lleva armas. Todo el mundo se relaja. Brené Brown pronunció una charla maravillosa sobre la vulnerabilidad en TEDx Houston y lo empezó adecuadamente. Hace un par de años, una organizadora de eventos me llamó porque yo iba a dar una conferencia. Me llamó y dijo, intento la manera de describirte en el folleto. ¿Y cuál es la dificultad? Y ella, fundamentalmente te escuché hablar. Iba a llamarte investigadora, pero pensé que si lo hacía, nadie vendría porque pensarían que serías aburrida e irrelevante. Y te enamoras de ella al instante. Aplicando la misma lógica, si te sientes nervioso, eso es algo que, de hecho, podría actuar a tu favor. El público lo capta al instante y, lejos de despreciarte, como tal vez temas, lo que ocurre es precisamente lo contrario. Empieza a apoyarte. A menudo alentamos a los conferenciantes que parecen nerviosos a que sencillamente se muestren dispuestos, si hace falta, a reconocer ese hecho. Si notas que te ahogas, haz una pausa. Busca una botella de agua, da un sorbo y explica de manera sencilla cómo te sientes. Un momento. Como veis, estoy un poco nervioso. La emisión se reanudará en breves momentos. Lo más probable es que consigas un fuerte aplauso y que el público se muera de ganas de que lo hagas muy bien. La vulnerabilidad puede ser poderosa en todas las fases de una charla. Uno de los momentos más asombrosos que se han presenciado nunca en TED se produjo cuando Sherwin Nuland, neurocirujano y éxito de ventas, acababa de contar una historia completísima sobre la terapia del electroshock, el tratamiento que aborda las enfermedades mentales severas y que consiste en enviar corrientes eléctricas directamente al cerebro del paciente. Se mostraba conocedor en la materia, divertido, y hacía que todo pareciera de lo más interesante, si bien algo aterrador. Pero en un momento dado se interrumpió. ¿Por qué les estoy contando esta historia en esta reunión? Entonces dijo que quería compartir con el público algo de lo que no había hablado nunca. Se hizo tal silencio en la sala que se habría oído el vuelo de una mosca. Si lo cuento es porque yo soy un hombre que, hace casi 30 años, salvó la vida mediante 2 largos tratamientos de terapia por electroshock. Nuland siguió revelando su propia historia secreta de depresión debilitante, una enfermedad que empeoró hasta tal punto que los médicos se plantearon extirparle una parte del cerebro, pero, como último recurso, probaron con los electroshocks. Y finalmente, tras 20 sesiones, funcionó. Al mostrarse tan vulnerable ante el público, el conferenciante pudo concluir la charla con una fuerza extraordinaria. Siempre he sentido que, en cierto sentido, era un impostor porque mis lectores no saben lo que acabo de contarles. Así que uno de los motivos por los que he venido hasta aquí a hablar hoy es que quería liberarme de una carga, con franqueza, con egoísmo. Y para que se supiera que quien ha escrito estos libros no es una mente libre de problemas. En todo caso, lo más importante de todo es que una proporción significativa de quienes integran este público tiene menos de 30 años. Y me da la impresión de que casi todos ustedes están en la cúspide de una carrera profesional magnífica, emocionante. Podría ocurrirles cualquier cosa. Las cosas cambian, los accidentes existen. Algo de la niñez regresa y les atormenta. Pueden quedar apartados del camino. Si yo he podido encontrar la manera de regresar a él, créanme, cualquiera puede salir de cualquier adversidad que se le presente en la vida. Y para quienes son mayores, para quienes ya han pasado por momentos difíciles, para quienes tal vez lo hayan perdido todo,
como me ocurrió a mí, y hayan empezado una vez más partiendo de cero. Algunas de estas cosas les resultarán familiares. Hay recuperación, hay redención y hay resurrección. Esta es una charla que todo el mundo debería ver. Sherwin Nuland falleció en 2014, pero su vulnerabilidad y la inspiración que extraía de ella siguen vivas. Estar dispuesto a mostrarse vulnerable es una de las herramientas más poderosas con las que cuenta un conferenciante, pero, como sucede con todo lo poderoso, debe manipularse con cuidado. Brené Brown ha visto cómo muchos oradores malinterpretan su consejo y me comentó: compartir con otros algo de manera forzada, falsa, hace que el público se sienta manipulado y que muchas veces se muestre hostil hacia ti y tu mensaje. Mostrarte vulnerable no es compartir en exceso. Existe una fórmula muy simple. La vulnerabilidad sin límites no es vulnerabilidad. Puede ser un intento de conseguir una conexión instantánea o una llamada de atención, pero no es vulnerabilidad y no lleva a conectar con el público. La mejor manera que yo he encontrado para tener claro este punto es examinar nuestras verdaderas intenciones. ¿Compartimos algo al servicio del trabajo que estamos desarrollando en el escenario o lo hacemos como manera de solucionar cosas nuestras? Si se trata de lo primero, estamos ante algo muy potente. Si se trata de lo segundo, lo que conseguimos con ello es erosionar la confianza que la gente tiene en nosotros. Brown recomienda fervientemente que no compartamos con los demás aspectos personales que no hayamos abordado antes con nosotros mismos. Tenemos que ser dueños de nuestras historias antes de que compartirlas con los demás sea algo que se perciba como un regalo. Una historia solo está lista para ser compartida cuando la curación y el crecimiento de quien la cuenta no dependen de la reacción del público. La vulnerabilidad auténtica es poderosa. Compartir en exceso, no. En caso de duda, prueba con un amigo sincero. Hazles reír, pero no desternillarse. Concentrarse en una charla puede ser difícil, y el humor es una manera fantástica de atraer al público. Si Sophie Scott tiene razón, una parte de la finalidad evolutiva de la risa es crear lazos sociables. Cuando nos reímos con alguien, sentimos que estamos del mismo lado. La risa es una herramienta magnífica para construir conexiones. Sin duda, para muchos conferenciantes el humor se ha convertido en una superarma. La charla de Sir Ken Robinson sobre la incapacidad de las escuelas de potenciar la creatividad, que en 2015 ya había conseguido 35 millones de visualizaciones en TED, se pronunció el último día del encuentro. Y empezó así: ha sido estupendo, ¿verdad? Estoy impresionado. De hecho, me voy. El público empezó a reír y, básicamente, ya no dejó de hacerlo. A partir de ese momento nos tuvo en su poder. El humor aleja la principal resistencia que existe a la hora de asistir a una conferencia, al ofrecer pequeños obsequios de risa desde el principio. Lo que haces es informar sutilmente al público. Apúntense al viaje, amiguitos, vamos a pasarlo en grande. Al público que se ríe enseguida contigo, llegas a caerle bien. Y si a la gente le caes bien, estará mucho más dispuesta a tomar en serio lo que tengas que decir. La risa anula las defensas de los demás, y de pronto te encuentras con una oportunidad de comunicarte realmente con ellos. Existe otro gran beneficio de una risa que se suscita al principio de una charla. Se trata de una señal poderosa que indica que estás conectando. Mónica Lewinsky me contó que el momento en que su nerviosismo se desvaneció durante su TED Talk fue cuando el público estalló en carcajadas. Y si es una señal para quien habla, también lo es para el resto de los asistentes. La risa dice: nosotros, en tanto que grupo, hemos creado un vínculo con este conferenciante. Y entonces todos prestan más atención.
Asombra constatar que algunos de los mejores conferenciantes dedican una parte significativa de sus charlas a conseguir esa conexión. En el caso de Sir Ken, citado antes, casi la totalidad de los primeros 11 minutos es una serie de anécdotas divertidas relacionadas con la educación que no contribuyen demasiado a exponer su idea central, pero que sí sirven para crear un vínculo extraordinario con el público. Al oírlas pensamos, ¡qué divertido es esto! No creía que la educación fuera un tema tan atractivo. ¡Qué persona tan interesante! Me iría con él a cualquier parte. Así, cuando al final se pone serio y pasa al punto principal, que trata sobre la pérdida de creatividad en los colegios, atendemos con gran concentración todas y cada una de sus palabras. De un modo parecido, en la fascinante charla de Brian Stevenson sobre la injusticia, este dedicó la primera cuarta parte del tiempo asignado a contar una única anécdota sobre su abuela, que de niño lo convenció para que no bebiera alcohol en su vida. Su relato terminaba de manera muy graciosa, y de pronto todos nos sentimos profundamente conectados a este hombre. Cuidado, dedicar con éxito tanto tiempo a contar historias graciosas es un don especial que no está al alcance de todos nosotros. Aún así, si eres capaz de encontrar una anécdota breve que haga sonreír a la gente, tal vez te sirva para que el resto de tu charla fluya. Rob Reid, autor de obras cómicas de ciencia ficción, nos ofreció un tipo de humor muy distinto, la sátira. Su tono de voz, durante toda la charla, se mantuvo serio. Decía estar ofreciendo un análisis sesudo sobre las matemáticas de la propiedad intelectual. Pero transcurrido el primer minuto, más o menos, la gente empezó a darse cuenta de que se estaba burlando de lo absurdo de unas leyes de la propiedad intelectual que igualan el hecho de descargarse una canción ilegalmente a robar $150,000. Empezaron a oírse risas, que enseguida se convirtieron en carcajadas. El truco no siempre funciona, claro está. Un conferenciante TED, hace unos años, creía que resultaba muy gracioso mientras nos contaba una serie de anécdotas, a cual más incómoda, sobre su exmujer. Tal vez un par de amigos sentados entre el público se reían, los demás torcíamos el gesto. En otra ocasión, otra intentaba pronunciar todas las citas de su charla, imitando el acento que suponía que los autores de dichas citas habrían tenido. Tal vez a sus familiares aquello les resultaba encantador, pero sobre un escenario, a los demás nos provocaba vergüenza ajena. A menos que cuentes con un gran talento para ello, recomiendo encarecidamente evitar los acentos, salvo el propio. Hace 30 años los conferenciantes salpicaban sus charlas con chistes basados en el género, la raza y las discapacidades. Ni se te ocurra ir por ese camino. El mundo ha cambiado. El humor es todo un arte y no todo el mundo lo domina. Un intento fallido de recurrir al humor es peor que la ausencia de humor. Contar un chiste que te has descargado de internet puede ser un tiro que te salga por la culata. De hecho, los chistes por sí mismos parecen cosas mánidas, torpes, poco sofisticadas. Es mejor recurrir a anécdotas divertidas pero reales que tengan una relación directa con el tema de tu charla y que propongan un uso del lenguaje humorístico y encantador. La persona más graciosa de nuestro equipo es Tom Riley, que se encarga de nuestro programa de becas y que durante años pronunciaba el discurso de cierre de nuestro evento. Un discurso que hacía que todos los conferenciantes se troncharan de risa. Estos son sus consejos. 1. Cuenta anécdotas que guarden relación con el tema, en las que el humor aparezca como algo natural. El mejor humor se basa en la observación de las cosas que ocurren a tu alrededor, que después se exageran o se combinan. 2. Ten a mano un comentario gracioso por si metes la pata, el receptor AB falla o el pulsador no funciona. El público también ha pasado por situaciones parecidas y te ganará su comprensión al momento. 3. Incluye humor en los elementos visuales que presentes. También puedes usarlo creando
Un contraste entre lo que dices y lo que muestras. Ahí, las posibilidades para la risa son muchas. 4. Recurre a la sátira, diciendo lo contrario de lo que piensas y acto seguido revelando tus intenciones, aunque se trata de algo muy difícil de hacer. 5. El cálculo de los tiempos es básico. Si se da un momento para la risa, debes darle una oportunidad para que llegue al público. Tal vez debas armarte de valor y detenerte un instante, y hacerlo de manera que no parezca que estás pidiendo el aplauso. 6. Muy importante. Si no eres una persona graciosa, no intentes serlo. Haz la prueba de tu vis cómica con familiares o amigos, o incluso con algún colega. ¿Se ríen ellos? Si no, cambia lo que pensabas decir o sácale más punta. Peligros, incluso en manos de personas que han recibido el don de la comicidad. 1. Comentarios groseros y términos ofensivos. No vayas por ahí. Esto no es un monólogo en una sala de fiestas a altas horas de la madrugada. 1. Comentarios groseros y términos ofensivos. No vayas por ahí. Esto no es un monólogo en una sala de fiestas a altas horas de la madrugada. 2. Las rimas u otras composiciones poéticas supuestamente graciosas. 3. Los juegos de palabras. 4. El sarcasmo. 5. Alargarse mucho. 6. Todo intento de humor basado en la religión, la etnia, la identidad de género, la política. Tal vez los integrantes de esas comunidades puedan usarlo. Quienes no forman parte de ellas, definitivamente no pueden. Todas estas cosas pueden funcionar en las circunstancias adecuadas, pero añaden muchas posibilidades de que las cosas fallen o de que resulten ofensivas, y si el público se ofende, será difícil recuperarlo. Si tienes pensado dedicarte mucho a hablar en público, merece la pena que investigues qué clase de humor te funciona mejor. Si no encuentras ninguno, no te alteres. El humor no está hecho para todo el mundo. Hay otras muchas maneras de conectar. Deja a un lado tu ego. ¿Querrías tú confiar tu mente a alguien totalmente pagado de sí mismo? Nada perjudica más la perspectiva de una charla que la sensación de que quien la pronuncia es un fanfarrón. Y si eso ocurre pronto, cuidado. Recuerdo muy bien una TED Talk de hace ya muchos años que empezaba así. Antes de convertirme en una marca viviente, a partir de ese preciso instante ya se sabía que la cosa no acabaría bien. El conferenciante estaba muy crecido tras un gran éxito comercial reciente, y estaba claro que nos lo iba a contar todo con pelos y señales. No recuerdo otra ocasión en que una charla de TED fuera interrumpida, como esa, por silbidos. ¡Silbidos! Incluso si eres un genio, un atleta fuera de serie y un líder valeroso, es mucho mejor dejar que sea el público el que lo descubra por sí mismo. Salman Khan, conferenciante TED, lo expresa de una manera muy hermosa. Sé tú mismo. Las peores charlas son aquellas en las que alguien intenta ser quien no es. Si normalmente te gusta hacer el tonto, haz el tonto. Si eres emocional, sé emocional. La única excepción está en la arrogancia, en el egocentrismo. Si eres arrogante, egocéntrico, tienes que hacer todo lo posible para que no se te note. Hay conferenciantes que recurren al humor para librarse deliberadamente de su ego. Dan Pink, un conferenciante experimentado cuya charla sobre la motivación acumula 10 millones de visualizaciones, salió al escenario con algo de exceso de confianza y empezó a hablar en un tono de voz más alto de la cuenta. Pero tras las primeras frases, se nos había metido a todos en el bolsillo. Esto es lo que dijo. Tengo que hacer una confesión de entrada. Hace poco más de 20 años hice algo de lo que me arrepiento. Algo de lo que no estoy especialmente orgulloso.
algo que, en muchos aspectos, preferiría que nadie supiera nunca, pero que aquí me siento un poco en la obligación de revelar. A finales de la década de los 80, en un momento de locura juvenil, me matriculé en la Facultad de Derecho. Genial. Después de aquello, lo adoramos sin reservas. Criticarse uno mismo, hablar mal de uno mismo, es algo que, si lo hace la persona adecuada, puede resultar muy bueno. A Tony Blair, por ejemplo, se le da muy bien, y usa a menudo la autocrítica para llevarse a su terreno a públicos potencialmente hostiles. En una ocasión, antes de ser elegido primer ministro, empezó a contar una anécdota que, dijo disculpándose, tal vez llevara a la gente a dudar de si estaba capacitado para gobernar. Habló de una visita a los Países Bajos durante la cual, en un almuerzo con dignatarios, conoció a una mujer bien vestida de unos 50 años. Ella le preguntó quién era. Tony Blair. ¿Y a qué se dedica? Dirijo el Partido Laborista Británico. Él, entonces, le preguntó a ella quién era. Beatriz. ¿Y a qué se dedica? Pausa incómoda. Otro orador habría alardeado, simplemente, de haber cenado con la reina de Holanda, y habría perdido al público antes de empezar. Al echarse piedras sobre su tejado deliberadamente, Blair suscitó la risa de los demás, afecto y confianza. El ego aparece de muchas maneras, maneras que pueden resultar en realidad invisibles a un conferenciante acostumbrado a ser el centro de atención. Alardear de conocidos importantes, anécdotas que parecen diseñadas solo para fanfarronear, hablar bien de uno o de los logros de su empresa, centrar la charla solo en uno mismo, más que en una idea que pueda resultar útil a los demás. Podría aconsejarte que regresaras a los puntos básicos y recordaras que la finalidad de tu charla es regalar una idea, no autopromocionarse. Pero aún así puede pasársete por alto. Puede costar bastante darse cuenta desde dentro. Todo líder necesita a alguien que le dé su opinión directa y sincera. Alguien que no tenga miedo de disgustar ni ofender llegado el caso. Si te sientes orgulloso de lo que has conseguido recientemente, es importante que hables con esa persona de confianza y que le des la oportunidad de decirte: ha estado muy bien en algunas partes, pero, sinceramente, se te nota un poco creído. Cuenta una historia. Contar historias es tan importante que todo el capítulo siguiente está dedicado a eso. Pero una de sus funciones más importantes es crear una conexión con el público. Las historias, los relatos, los cuentos, nos gustan desde que nacemos. Instantáneamente suscitan interés, empatía, emoción, intriga. Pueden situar de manera extraordinaria el contexto de una charla y hacer que la gente se interese por el tema. Una historia potente puede aparecer en cualquier momento de la charla. Puede ser una manera estupenda de abrirla, una manera estupenda de ilustrar algo en la parte central y, a veces, aunque menos a menudo, una manera estupenda de concluir. Ernesto Sirolli quería dar una charla sobre un enfoque mejor a la ayuda al desarrollo en África. Si tu intención es abordar un tema duro como ese, es muy buena idea conectar con el público desde el principio. Así lo hizo él. Nuestro primer proyecto fue uno en el que nosotros, los italianos, decidimos enseñar al pueblo zambiano a cultivar comida. Así que llegamos allí con semillas italianas, al sur de Zambia, a un valle maravilloso, río Zambeze abajo, y nosotros enseñando a los lugareños a cultivar tomates y calabacines italianos. Y ellos, claro está, no tenían el menor interés en aprenderlo. Y a nosotros nos asombraba que aquellas personas, en un valle tan fértil, no tuvieran ningún tipo de agricultura. Pero en lugar de preguntarles cómo era posible que no cultivaran nada, decíamos simplemente: gracias a Dios que estamos aquí,
justo a tiempo para salvar al pueblo zambiano del hambre. Y es que, claro, en África todo crecía muy bien. Y nos salían unos tomates buenísimos. Y no nos lo creíamos. Y les decíamos a los zambianos, miren qué fácil es aquí la agricultura. Cuando los tomates ya estaban muy bien, maduros, rojos, de noche salieron del río unos 200 hipopótamos y se lo comieron todo. Y les dijimos a los zambianos, Dios mío, los hipopótamos. Y los zambianos nos dijeron, por eso aquí no tenemos agricultura. Cuando uno consigue unir sentido del humor con autocrítica y con una idea en una única historia, se garantiza un buen inicio. Las anécdotas con el potencial de generar la mejor conexión son las que tratan personalmente de nosotros y de las personas cercanas a nosotros. Historias de fracasos, de dificultades, de desgracias, de peligros o de desastres, relatadas de manera auténtica. Suelen ser los momentos en que quienes asisten a la charla pasan del simple interés a la implicación profunda. Han empezado a compartir contigo algunas de tus emociones. Han empezado a preocuparse por ti. Has empezado a caerles bien. Pero cuidado, hay historias que pueden parecer fanfarronerías o emocionalmente manipuladoras. Cuando explicas tu manera extraordinaria de convertir un problema en una solución emocionante, lejos de conectar con el público, puedes estar alejándolo. Cuando sacas la foto de tu hijo mayor de la cartera en el momento final de tu charla, declaras que le han diagnosticado una enfermedad terminal y dices que le dedicas la charla a él. Quizá en vez de lograr la comprensión del público, consigas que éste se sienta incómodo. En ese punto, el criterio es ser, simplemente, auténtico. ¿Es el verdadero tú el que cuenta la historia? Una buena prueba es imaginar si contarías esa misma historia a un grupo de buenos amigos. Y si la respuesta es afirmativa, ¿cómo lo harías? Los amigos son buenos detectores de lo poco auténtico, y el público también. Sé sincero y no te equivocarás mucho. Este consejo se aplica a todo este capítulo dedicado a la conexión. Algunas veces he descrito estas sugerencias como herramientas o técnicas. Es importante que no lleguen de ese modo. Deben formar parte de un deseo auténtico de conectar. Tú eres un ser humano. Tu público está formado por seres humanos. Piensa en ellos como un amigo tuyo. Así que, sencillamente, llega hasta ellos. Ah, la política. No puedo terminar este capítulo sin mencionar al mayor asesino de conexión que existe, el pensamiento tribal. Ya sea en política, religión o raza, la gente que forma parte de un colectivo que ha rechazado un conjunto, las ideas que tú pretendes exponer, constituye, por decirlo suavemente, todo un reto como público. Mi referencia a Tony Blair ha hecho que te indignes conmigo. Tras años en el poder, y sobre todo a causa de su apoyo a la guerra de Irak, se convirtió en una persona odiada por algunos, hasta el punto de que la sola mención de su nombre provocaba aumentos de los niveles de estrés. A ellos, el ejemplo anterior les habrá parecido mal escogido, y habrán pasado por alto su finalidad explicativa. La política puede llevar a eso, la religión también. Hay opiniones que se sostienen tan hondamente que, si un conferenciante parece amenazarlas, la gente entra en un modo distinto. En lugar de escuchar, se cierran en banda y echan humo por las orejas. Se trata de un gran problema. Una de las conferencias con más repercusión de los últimos tiempos fue la que impartió Al Gore, en el marco del ciclo de presentaciones de inicio en 2005. Y que se convirtió en un documental, Una verdad incómoda, en la que se denunciaba una crisis climática global. En ella, Gore hacía un uso muy potente de todas las técnicas imaginables en lo que a charlas se refiere. Diapositivas impactantes,
discurso lógico bien medido, elocuencia, sentido del humor, defensa apasionada, burla despiadada de las opiniones contrarias, e incluso una anécdota personal, conmovedora, sobre su hija. Cuando pronunció su conferencia en una sesión especial de TED, fuera de programa, esta tuvo una repercusión profunda en la vida de muchos participantes, que se persuadieron de la necesidad de dejar sus empleos y dedicarse por completo a cuestiones relacionadas con el cambio climático. Pero había un problema. Al Gore era un político en un país fuertemente dividido por fronteras partidistas. Nuestros instintos partidistas alzan barreras casi infranqueables contra la propaganda de las líneas enemigas. La mitad del país conectó más que nunca con Gore. Hizo suya la causa de una verdad incómoda y modificó de manera permanente su visión del mundo. Pero la otra mitad no conectó con él en absoluto. Sencillamente se cerró en banda. El mero hecho de que la defensa de aquella causa la encabezara Al Gore implicaba que no podía ser cierta. Un decenio después, el tema del clima sigue tan politizado como siempre. Lo que debería ser una cuestión científica se ha convertido, trágicamente, en una adscripción política. Es posible que lo mismo hubiera ocurrido en la izquierda si Dick Cheney o Karl Rove hubieran liderado la defensa de alguna gran cuestión de alcance global. La toxicidad de nuestras no conversaciones políticas y religiosas es una de las verdaderas tragedias del mundo moderno. Cuando las personas no se muestran dispuestas a escuchar, la comunicación no es posible. Si quieres llegar a gente que se muestra en desacuerdo radical contigo, tus únicas opciones pasan por ponerte en su piel hasta donde puedas. No recurras a términos que pueden desencadenar reacciones tribales. Parte de una visión del mundo, desde sus ojos, y usa todas y cada una de las herramientas descritas aquí para construir una conexión basada en la humanidad que comparten. Afortunadamente, la mayoría de oportunidades para hablar en público se dan ante públicos receptivos. En esos casos, la conexión con los asistentes sí debería ser posible. Y en esos casos, tu charla podrá brillar de verdad. Capítulo 6. Narración. El irresistible encanto de las historias. Las historias nos han ayudado a convertirnos en quienes somos. Y lo digo en sentido literal. Según apuntan sólidos indicios arqueológicos y antropológicos, la manera humana evolucionó paralelamente al relato de historias. Hace aproximadamente 1 millón de años, nuestros antepasados homínidos empezaron a dominar el uso del fuego y parece que ello tuvo una profunda repercusión en su desarrollo. Calor, sí. Defensa contra los depredadores, sí. Cocción de alimentos, con las notables consecuencias que ello implicó para el crecimiento de nuestro cerebro, sí. Pero ocurrió algo más. El fuego creó un nuevo imán para la vinculación social. El calor que desprendía y su luz parpadeante hacían que la gente se congregara a su alrededor cuando anocheciera. Parece que ocurrió así en todas las antiguas culturas de cazadores-recolectores durante los últimos 300.000 años. ¿Y qué hacían durante todo el tiempo que pasaban juntos? Parece que, en muchas culturas, adquirió preeminencia una forma concreta de interacción social: contar historias. La antropóloga Polly Wisner ha dedicado 40 años a investigar ciertas culturas de recolectores y a registrar periódicamente quién decía qué y cuándo. En 2014, publicó un estudio en el que demostraba la diferencia espectacular que existía entre los encuentros diurnos y los nocturnos. Las conversaciones que mantenían de día, incluso aquellas en las que participaban grupos más numerosos, se concentraban en cuestiones sociales y en cotilleos sociales. De noche, los ánimos se suavizaban. Podía haber cantos, bailes, rituales. Pero la mayor parte del tiempo lo dedicaban a relatar historias.
Cuentos que traían a gente de lugares lejanos hasta la hoguera y hasta los corazones y las mentes de quienes los escuchaban. Relatos de vivos y de muertos, presentes y lejanos. Historias que suscitaban hilaridad, tensión, temor. Historias contadas por hombres, historias contadas por mujeres. A menudo, los mejores cuentacuentos eran ancianos. En algunos casos, habían perdido la vista, pero los demás seguían venerándolos por su capacidad para contar historias. La profesora Wisner me contó que aquellas historias desempeñaban un papel crucial, pues contribuían a ampliar la capacidad de la gente para imaginar y soñar, y para entender las mentes de los demás. Permitían a las mentes humanas explorar inmensas redes sociales y construir comunidades imaginarias que iban mucho más allá de los límites de su grupo social local. Sus relatos daban estatus social a los grandes contadores de historias y proporcionaban ideas prácticas a quienes las escuchaban. Por ejemplo, una persona atenta podía aprender a evitar los peligros descritos en los relatos que podían implicar perder la vista. Así pues, es probable que, a medida que los seres humanos modernos fueran evolucionando, aquellas aptitudes para narrar y escuchar fueran seleccionándose y conversándose. Es decir, que no se trata solamente de que nos encante escuchar historias, es que, seguramente, estas contribuyeron a dar forma a la manera de compartir y recibir información de nuestra mente. Sin duda, el poder de las historias se ha mantenido hasta el presente, como ponen en evidencia las industrias multimillonarias que crecen en torno a novelas, películas y programas de televisión. Y no sorprende descubrir que muchas de las mejores charlas se basan en un relato, en una historia contada. A diferencia de lo que ocurre con las explicaciones difíciles o los argumentos complejos, todo el mundo puede identificarse con una historia. Por lo general cuentan con una estructura lineal simple que facilita su seguimiento. Sencillamente, dejas que quien las cuenta te lleve de viaje, paso a paso. Gracias a nuestra larga historia de hogueras de acampada, a nuestra mente se le da muy bien seguirlas. Y un aspecto natural de escuchar historias es que empatizamos con las experiencias de los personajes. Nos vemos inmersos en sus pensamientos y emociones. De hecho, sentimos físicamente lo que sienten. Si están estresados, excitados, emocionados, nosotros también lo estamos. Y eso nos hace preocuparnos por el desenlace. Mantenemos la atención. ¿Cuáles son los elementos de una gran historia? La fórmula clásica es la siguiente. Un protagonista con unas metas concretas se tropieza con un obstáculo inesperado y se produce una crisis. El protagonista intenta vencer el obstáculo en cuestión, lo que conduce a un clímax y finalmente a un desenlace. También puede haber interrupciones y giros en el argumento. Cuando se trata de compartir una historia desde un escenario, recuerda poner el énfasis en 4 cosas. 1. Básala en un personaje por el que tu público pueda sentir empatía. 2. Crea tensión, ya sea a través de la curiosidad, de la intriga social o de un peligro real. 3. Ofrece el nivel adecuado de detalle. Si aportas poco, la historia no resultará vívida. Si aportas demasiado, se estancará. 3. Ofrece el nivel adecuado de detalle. Si aportas poco, la historia no resultará vívida. Si aportas demasiado, se estancará. 4. Concluye con una resolución satisfactoria, ya sea divertida, conmovedora o reveladora. Por supuesto, todo depende en gran medida de la ejecución, así que merece la pena afinar bien las historias. A menudo, sobre todo cuando los extraemos de nuestra propia mente, tendemos a sobrecargarlas de detalle que nos resultan importantes a nosotros, pero que un público más amplio no necesita conocer. O peor aún, nos olvidamos una parte esencial del contexto sin la que la historia no tiene demasiado sentido. He aquí una gran historia. Una vez, cuando tenía 11 años, mi padre me llevó a pescar. Estábamos los dos en una barquita muy pequeña.
a 5 millas de la costa, cuando se desencadenó una gran tormenta. Papá me puso un chaleco salvavidas y me susurró al oído: ¿confías en mí, hijo? Yo asentí. Él me lanzó por la borda. Lo digo en serio. Me tiró al mar, así, sin más. Caí al agua y me quedé flotando en la superficie, haciendo esfuerzos por respirar. El agua estaba helada, las olas me aterraban, eran monstruosas. Entonces, papá se lanzó al agua y vino a por mí. Observamos con horror que la barquita volcaba y se hundía, pero él me sostenía todo el rato. Me decía que todo saldría bien. 15 minutos después llegó el helicóptero de los guardacostas. Lo que ocurrió fue que mi padre sabía que la barca estaba dañada y que iba a hundirse, y había comunicado nuestra localización exacta. Supuso que era mejor lanzarme a mar abierto que arriesgarse a que me quedara atrapado en la barca cuando ésta volcara. Así fue como aprendí el verdadero significado de la palabra confianza. Y ahora, ¿cómo no hay que contarla? Aprendí qué significaba confiar en mi padre cuando tenía 8 años y nos vimos en medio de una tormenta mientras pescábamos caballas. Antes de que se formara la tormenta, no habíamos logrado pescar ni una. Papá sabía que la barca iba a hundirse porque era uno de aquellos hinchables, de la marca Saturn, que normalmente son bastante resistentes, pero que ya se había pinchado en una ocasión, y papá temía que pudiera volver a ocurrir. En todo caso, aquella tormenta era demasiado fuerte para una barca hinchable, y ya empezaba a hacer aguas. Así que llamó al servicio de rescate de los guardacostas, que en aquella época estaba disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, no como ahora. Les comunicó nuestra posición y entonces, para evitarnos el riesgo de quedar atrapados debajo si la barca volcaba, me puso un chaleco salvavidas y me lanzó por la borda antes de tirarse él al agua. Entonces los dos esperamos a que llegaran los guardacostas y sí, 15 minutos después apareció el helicóptero. Creo que era un Sikorsky MH-60 Yawazki, y no tuvimos ningún problema. La primera historia cuenta con un personaje por el que nos preocupamos y transmite un intenso dramatismo que crece hasta el punto de generar incredulidad antes de resolverse de una manera preciosa. La segunda versión es un lío. El dramatismo desaparece al revelarse demasiado pronto las intenciones del padre. Ni se intenta siquiera compartir la experiencia real del niño. Se incluyen numerosos detalles que resultan irrelevantes para la mayor parte del público, mientras que otros que sí importan, como el de las olas gigantes, se ignoraron por completo. Lo peor de todo es que la frase clave que cierra el círculo de la historia, ¿confías en mí, hijo?, se pierde. Si piensas contar una historia, asegúrate de saber por qué la cuentas. Y haz lo posible por descartar los detalles que no sean necesarios para demostrar lo que pretendes demostrar. Y por incluir la cantidad suficiente de elementos porque la gente imagine de manera vívida qué ocurrió. Algunas de las mejores charlas se construyeron en torno a una única historia. Esta estructura reporta a quien habla en público inmensos beneficios. Se respeta la línea argumental. Es simplemente el arco narrativo de la historia. Con tal de que el relato sea convincente, puede suscitarse una reacción intensa en el público. Si la historia trata de ti mismo, generarás empatía respecto a algunas de las cosas que más te importan. Te resulta fácil recordar lo que vas a decir porque la estructura es lineal y tu cerebro se siente extremadamente cómodo recordando un hecho tras otro. Así pues, muchos conferenciantes aprovechan su ocasión de hablar simplemente compartiendo con los demás su propia historia. Es el tipo de charla más sencillo, más fácil de preparar, de todos los que existen. Y tiene una ventaja. Todos conocemos nuestra historia.
Es evidente que sabemos más de ella que todos los demás presentes en la sala. Si tu viaje ha sido excepcional, y si en tu relato hay coherencia, este tipo de charla puede funcionar muy bien. Pero aquí también hay una trampa. Recuerda, el objetivo es dar. Y eso es algo que, a veces, con las historias personales, no se consigue. Tal vez sí entretienen, intrigan, o suponen una inyección para el ego de quien pronuncia la charla, pero no necesariamente aportan al público algo que se puedan llevar consigo. Ideas, información aplicable, perspectiva, contexto, esperanza. Y es sin duda una lástima. Una de las principales razones por las que rechazamos solicitudes de charlas de TED se da precisamente cuando nos ofrecen una serie de anécdotas cautivadoras a las que les falta una idea central que enlace todo el relato. Y es algo que nos rompe el corazón, porque los conferenciantes son a menudo personas maravillosas, fascinantes, pero sin el envoltorio de una idea se trata de una oportunidad perdida. El cambio básico consiste, pues, en revisar ese viaje nuestro buscando algo que enlace momentos clave, de manera que quienes nos escuchan puedan extraer un significado de ellos. Sin eso, incluso si nuestra vida ha sido impresionante, la charla podrá parecer errática y autocompasiva. Por el contrario, si el viaje revela algo potente que hayamos aprendido, y si compartimos con humildad, sinceridad y vulnerabilidad cada paso de dicho viaje, los demás lo emprenderán gustosamente con nosotros. Existe también otro aspecto básico y irrenunciable cuando queremos contar nuestra propia historia. Tiene que ser verdadera. Es algo que puede parecer evidente, pero ¡ay! Los conferenciantes sienten a veces la tentación de exagerar o incluso de inventar, precisamente por el gran impacto que puede suscitar su historia. Quieren colocarse a sí mismos o a las entidades que representan bajo la luz más propicia, y para ello, a veces, cruzan esa línea llamada verdad. Hacerlo es la manera más fácil de destruir su reputación. Cuando las charlas se hacen públicas, puede llegar a haber miles de ojos observándolas. Basta con que una persona se dé cuenta de que algo no encaja para que la situación se le complique mucho a quien dio la charla. No merece la pena arriesgarse. Cuando combinas una historia verdadera con el deseo de usarla en beneficio de los demás, muy posiblemente ofrecerás a quienes te escuchan un regalo extraordinario. La psicóloga Eleanor Londen estaba dispuesta a compartir con el público que en sus años universitarios empezó a oír voces en su cabeza, lo que desembocó en un diagnóstico de esquizofrenia, en un ingreso hospitalario y en ideas de suicidio. La historia, en sí misma, resulta interesantísima, pero ella la construye de tal modo que el público sale de la charla habiendo recibido información reveladora sobre la esquizofrenia, la enfermedad mental y la manera de replantear las reacciones ante ella. He aquí parte de su conclusión. No existe mayor honor ni privilegio que contribuir a ese proceso de curación para alguien. Dar testimonio, tender una mano, compartir la carga del sufrimiento de otro y mantener la esperanza en su recuperación. Asimismo, para los supervivientes de angustias y adversidades, saber que no es inevitable vivir nuestra vida definidos siempre por las cosas dañinas que nos han ocurrido. Somos únicos, somos irreemplazables. Lo que se halla en nuestro interior nunca puede ser del todo colonizado, distorsionado ni arrebatado. La luz nunca se apaga. El explorador Ben Sanders emprendió una expedición al Polo Sur que casi le cuesta la vida. Es un excelente narrador y posee unas fotografías muy buenas con las que ilustra lo que le ocurrió. A medida que se acercaba al final de su charla, todos esperábamos con gran expectación los consejos habituales que los aventureros nos ofrecen. Que vayamos en pos de nuestro yo verdadero en cualquier reto al que nos enfrentemos. Pero Ben nos sorprendió. Compartió con nosotros algunos momentos oscuros que había vivido desde el viaje,
y nos dijo que el destino con el que llevaba años soñando le había resultado menos satisfactorio que el viaje en sí. La idea clave: no coloques tu felicidad en el futuro. Si no nos sentimos a gusto aquí, hoy, ahora, en nuestros viajes, entre los líos y las luchas en las que vivimos todos, los finales abiertos, las listas a medio terminar de cosas que hay que hacer, las veces que nos decimos, la próxima vez lo haré mejor, entonces es posible que no lleguemos a sentirnos a gusto nunca. El escritor Andrew Salomon expuso las humillaciones a las que se sintió expuesto de niño, incluso antes de declararse homosexual, y convirtió su historia en un apasionante ensayo sobre la identidad con el que todo el mundo podía sentirse identificado y del que todo el mundo podía aprender. Siempre hay alguien que quiere apoderarse de nuestra humanidad, y siempre hay historias que nos la devuelven. Si vivimos bien con nosotros mismos, podemos derrotar el odio y enriquecer la vida del prójimo. La hilarante celebración de la importancia de la creatividad en los niños que hace Sir Ken Robinson se basa en una anécdota, en una historia. Describe que un doctor, en la década de los 30, se fijó en que una joven que suspendía en el colegio sentía unas ganas irreprimibles de bailar. En lugar de medicarla, convenció a su madre para que la matriculara en una academia de danza. Aquella joven era Gillian Lynne, que con el tiempo llegó a ser una coreógrafa de inmenso éxito junto a Andrew Lloyd Webber. Esa historia, contada con el estilo inimitable de Sir Ken Robinson, es una ilustración conmovedora de los peligros y el potencial del tratamiento que se da a la creatividad en las escuelas. Y es la parte de la charla que transforma las risas en inspiración. El poder de la parábola. Hay historias cuidadosamente pensadas para ser metáforas. Existe un término muy útil para definir este tipo de relatos: parábolas. Tradicionalmente, una parábola es una historia que incorpora una lección moral o espiritual. Se trata de una herramienta usada por maestros religiosos a lo largo de la historia, con muy buenos resultados. Creo que estaremos de acuerdo en que las historias de Jesús cuentan con más seguidores que las de Sir Ken. En todo caso, el significado de la palabra puede ampliarse para que abarque cualquier historia que incorpore el poder de la metáfora. El profesor de Derecho Lawrence Lessig es un excelente suministrador de parábolas. Llegó a TED en 2013 para denunciar que el proceso político estadounidense se había corrompido irremediablemente por culpa del dinero. Nos hizo imaginar un país chiflado llamado Lesterlandia, en el que solo la gente llamada Lester tuviera derecho a voto. Sin duda, se trataría de algo ridículo. Pero entonces nos reveló que el número de personas que se llaman Lester en Estados Unidos equivale aproximadamente al número de los financiadores políticos de peso en el país, y que las prioridades de los miembros del Congreso las establecen en gran medida esos financiadores, por lo que, en la práctica, son solo las opiniones y los votos de ellos los que cuentan. Según esta parábola, todos vivimos en Lesterlandia. El escritor Malcolm Gladwell también está especializado en parábolas, y el interés que suscitan se refleja en lo mucho que se vende en sus libros y en la gran cantidad de visualizaciones que consiguen sus TED Talks. Por increíble que pueda parecer, su charla más popular es un relato sobre el desarrollo de nuevas variedades de salsas para espaguetis. Pero el caso es que él lo usa como parábola para explicar que la gente quiere cosas muy distintas, pero muchas veces no haya las palabras idóneas para expresarlas, hasta que uno encuentra las preguntas adecuadas que formular. Lo que satisface de cada una de esas charlas es la manera en que extraen el significado de la historia. No se trata de insultar la inteligencia de los asistentes, dándoles muy masticada la conclusión exacta que deben extraer de la historia que has contado.
pero sí hay que asegurarse del todo de que se les proporcionan los suficientes puntos para que los vayan uniendo con una línea. Y es así donde conocer a cada público resulta de gran importancia. Una parábola puede funcionar muy bien ante unos asistentes que ya están familiarizados con tu campo de conocimiento, pero quienes se encuentran fuera de él tendrán que hacer un mayor esfuerzo para dilucidarla. Es importante probar el material con alguien que conozca al público para ver si llega a este con claridad, pero sin torpeza. Surgen muchos otros riesgos cuando uno emprende la ruta de la parábola. A veces la analogía no acaba de encajar del todo. Puede desorientar más que ilustrar. O uno dedica tanto rato a contar la historia que luego no le queda tiempo para dibujar las conclusiones necesarias. En todo caso, lo bueno es que una parábola puede entretener, informar y motivar, todo a la vez. Las historias cumplen también con otra función poderosa, la explicación. Para ese propósito no suelen ser la atracción principal, pero sí sirven de apoyo, y suelen darse en forma de intersecciones breves diseñadas para ilustrar o reforzar una idea. En el capítulo siguiente profundizaremos en dicho uso. Entretanto, recuerda esto. Las historias reverberan profundamente en los seres humanos. Al pronunciar tu charla en forma de historia, o de una serie de historias relacionadas, lograrás que se incremente inmensamente tu conexión con el público. Pero, por favor, que signifique algo. No te olvides de darle me gusta, de suscribirte, de comentar, de mandarle saludos a los perritos que nos están acompañando en todas las narraciones. Suscríbete, comenta, me gusta y los próximos capítulos los estaré subiendo en cuanto me sean posible.